quiero también dar las gracias a todos y todas quienes están presencialmente y que van por segunda vez a escuchar esta presentación, y también a quienes nos acompañan a través de los portales del Instituto de Estudios Judiciales. Como Asociación de Magistradas Chilenas hemos estado enfocadas desde nuestra fundación a la promoción y aplicación del enfoque de género en justicia. Organizamos seminarios y conferencias que tuvieron como centro temas como la democracia paritaria, violencia obstétrica, acoso laboral y sexual laboral, entre otros. Y hoy nos convoca el tema del trabajo de cuidados no remunerados, el que vimos y con mayor gravedad durante la pandemia, sin que fuera sorpresa para nadie que la carga de los trabajos de cuidados no remunerados se reparte de manera desigual entre hombres y mujeres, como todas las cargas y todos los privilegios que en general están a disposición de los seres humanos en la sociedad, se reparten en forma desigual, siempre en perjuicio de las mujeres. Para ahondar en este tema, nos acompañan hoy Sandra Quintana Rodríguez, quien es secretaria regional Bio Bio, y Daniela López, jefa de la Unidad de Transversalización de Género de la Subsecretaría del Trabajo. Voy a dejar en primer lugar con ustedes a Sandra Quintana Rodríguez, quien es la Secretaria Regional Ministerial del Trabajo de Bio Bio. Ella es profesora de Historia y Geografía de la Universidad de Chile, con estudios de posgrado en Administración y Gestión Educacional. Tiene 35 años de experiencia en el mundo de la educación pública, donde se desempeñó por 25 años como docente de aula, para luego asumir funciones de gestión educativa y como jefa técnica del Departamento de Educación Municipal de Lota. Fue docente del Centro de Formación Técnica en Cañete, en el área de turismo, y además tuvo participación en las capacitaciones durante el periodo de reconversión laboral de los mineros de Lota. Inició su extensa carrera dirigencial en la Asociación Gremial de Educadores de Chile en Lota y posteriormente como delegada gremial y dirigente y presidenta del Colegio de Profesores de Chile Comunal Lota, cargo que detentó hasta el momento de asumir como secretaria regional ministerial del Trabajo y Previsión Social en la región del Biobío. Ella nos ha preparado una exposición denominada Radiografía de Género. Le voy a dar nuevamente la palabra pidiéndole las disculpas por la interrupción anterior, y ahora sí tiene la palabra. Los saludo entonces de nuevo a todos los que están presentes y también a toda la gente que está por Zoom. Agradecer la invitación de Carola Rivas. Y para mí, le comentaba anteriormente que es un placer venir a hablar de género, porque normalmente en los proyectos, les comentaba, uno toma el tema porque es transversal en todos lados y porque tenemos que ir abriendo también la y que no queden o que sean parte de proyectos de ley. Esto es un cambio cultural que tenemos que ir haciendo nosotras mismas, tenemos que ir cambiando, tenemos que ir reconociéndonos. Normalmente cuando yo hacía clase le decía a mis chiquillos, a mis alumnos, les comentaba, llevamos 2000 años en que es la cultura que nos han instalado a las mujeres, cultura de los hombres. Y nosotras hemos quedado postergadas siempre. Y a raíz de eso, entonces, y de nuestro propio reconocimiento del género, hemos ido avanzando en los cambios. Sin embargo, estamos en un país tremendamente conservador. Yo creo que los últimos acontecimientos a nosotros nos han dicho efectivamente que esta política de ser conservadores está transversal en todo sentido. No queremos avanzar muy rápido con los cambios, pero somos la mayoría, las mujeres. Y yo creo que si más conciencia asumimos de la necesidad de los cambios que requiere nuestro género y la sociedad en general, vamos a poder avanzar más de lo que hemos avanzado hasta el minuto. Yo les traje una radiografía de género en la región del Biobío, porque es un poco la realidad que se vive en todo el país. Saqué el tema de violencia de género, ¿ya? Porque creo yo que en lo esencial hay que ir avanzando en todo sentido. La violencia de género va a ir cambiando en la medida que cambiemos otras cosas además, ¿ya?
Entonces comenzamos con la primera parte que tiene que ver con, a ver acá, aquí, ahí sí, población y género, muchas gracias. Ya, y en población y género por sexo, tenemos ahí que el 51% en la región del Biobío somos mujeres, 48% son hombres. Esto es censo 2017. Ahí ya tenemos un elemento no menor que tiene que ver con la cantidad de mujeres y de hombres que hay en la región. Priman, obviamente, y todos sabíamos que de alguna manera no es mucho, pero hay un avance, o digamos, hay una supremacía de mujeres sobre los hombres. Las cantidades no se las voy a dar, yo creo que el porcentaje ya es decidor, ¿ya? Ahí tenemos, ¿qué pasa con los pueblos originarios? La mayor representación a nivel regional es mapuche, tenemos 178.723, que significa el 94% del total regional de la población mapuche, que son 87.771, el 49% corresponde a masculino y 90.952 al género femenino. Sigue marcándose la misma diferencia, 51%. En la provincia de Concepción se concentra la mayor cantidad de población mapuche, que tiene el 47%. Las mujeres de la provincia de Concepción de origen mapuche representan el 24% de la población total de la región. Elementos no menores, porque nosotros no hemos hecho mucho trabajo con las mujeres mapuches en la región, y menos en la provincia. Entonces ahí tenemos un foco que es importante ir acercándonos, conversando, ir viendo cuáles son las demandas principales, cuáles son los problemas mayores que tienen, que a lo mejor no son los mismos que el resto. ¿Qué pasa con la distribución de hogares según el sexo y la jefatura de hogar? Esto es de acuerdo al año 2017. En el Biobío, el 41,4% de la jefatura de hogar son de mujeres, ¿ya? En el 58,6% jefaturas de hogar varones, hombres. En el caso del nacional es similar, hay un punto más en relación al regional, 42,4% mujeres y 57,6% de hombres en las jefaturas de hogar. Tema no menor. Cuando hay jefatura de hogar varón, tenemos una dificultad mayor las mujeres porque tenemos dependencia económica en la mayoría de los casos. Y eso genera de verdad un sometimiento y genera violencia. Es violencia económica, violencia física, la que se ve cuando hay una jefatura de hogar principalmente de hombres. Vamos con la siguiente. La economía, el trabajo y el género. Ahí tenemos porcentaje por sexo de personas en situación de pobreza por múltiples dimensiones. Esto es del 2015 y acá tenemos, si me baja un poquitito la pantalla, y 2021 si no me equivoco, para ir viendo el año. Pero vamos con el 2015. El 2015 tenemos un 2017 es la otra, un 51,6% de mujeres ya en situación de pobreza por múltiples razones, un 48,4% de hombres. ¿Qué pasa en el 2017? Baja un poquitito en el caso de las mujeres, 51% y un 49% de hombres. Aquí la cifra es importante. Son 140.000 mujeres en situación de pobreza el 2017. ¿Ya? Eso no es menor. Nos lleva también a un problema de lo que pasa en el mundo del trabajo con las mujeres en situación de pobreza. Esa situación de pobreza, cómo se hereda también en la familia, cómo se hereda para los hijos después, es un problema no menor. Vamos con la tasa de ocupación por sexo hacia el año 2020. Tenemos nosotros que en el 2020 la tasa de ocupación entre enero y marzo y después entre octubre y diciembre. 56% terminó siendo en el caso de los hombres y un 34% en las mujeres.
la mujer en edad de trabajar, la tasa de mujer en edad de trabajar es mucho mayor. Sin embargo, ocupamos solo el 34%. Estamos muy bajos. Post-pandemia de verdad es un tremendo problema el que tenemos post-pandemia. Las mujeres son las que no han vuelto al mundo del trabajo en la región. Y en el país está pasando lo mismo, ¿ya? Y el tema es el tema central que nos convoca hoy día, cuidados, ¿ya? Cuidado de hijos menores de 12 años y civilizando, y que no es menor, es el tema de los cuidados de adultos mayores, ¿ya? Que finalmente esos son los temas que esta sociedad invisibiliza y que nos hacemos cargo las mujeres y nosotras nos callamos. Entonces ahí tenemos un tema que no es menor. ¿Cómo hacemos para que esta corresponsabilidad en la familia la asumamos hombres y mujeres por igual? Y no seamos siempre nosotras las que sintamos que la carga la tenemos que asumir por una responsabilidad histórica. Esto tiene que ver con la historia nuestra, ¿ya? Del género, del cómo nos hemos ido haciendo cargo de construcción de hogar. ¿Ah? Porque cuando las cosas fallan en la familia o cuando fallan en el hogar, nosotros nos sentimos culpables y el resto de la sociedad nos culpa. Si te separaste, anda viendo qué culpa tuviste, pues. ¿Ya? ¿Por qué te pasó? El resto de las mujeres también la culpamos a la persona que está en una situación de ese tipo. Entonces, aquí hay el cambio que es cultural. Es un tema que tenemos que tocar en nuestras familias, en nuestros hogares, en los conversatorios, en el diálogo. Ese es lo que nos va a ayudar a hacer los cambios, el cómo instalamos en otras mujeres. El rol de ser mujer en la sociedad no implica hacerse cargo de todas las responsabilidades. Implica hacernos cargo de nuestro género, de que somos individuos y personas y que tenemos mismo igualdad de derechos. Eso es lo que queremos. No queremos ni más ni menos que eso. Ahí no sé si no funciona o no funciono yo. ¿Qué puede ser? Ahí estamos, el ingreso. Este es una cosa medular en el tema de dominación y en el tema de sentirnos también minorizadas, diría yo. Fíjense ustedes, el sueldo de hombres y de mujeres es siempre, en todos los años que ustedes ven ahí, del 2017 al 2021, es mucho menor el de mujeres y de hombres, y no deja de ser sobre algunos casos 200.000 pesos de diferencia entre hombres y mujeres. Solo me voy a referir al 2021, 630,9% o sea, 630.900 es el sueldo de los hombres y 494 el sueldo de mujeres promedio. ¿Ya? Independiente de quién vive con eso, las diferencias no pueden existir. Ahora, quiero destacar así aquí parte del discurso del presidente de la República este jueves, que nos instaló una nueva ley que va a ir en función de la equidad de los sueldos. ¿Ya? ¿Cómo llegamos a la equidad de sueldos? Aquí parece que todo hay que resolverlo por ley. ¿Ya? La ley tiene que estar empujando a la sociedad finalmente, o a veces llegamos muy tarde porque los cambios también se dan. Pero creo yo que es relevante esta obligación que van a tener a igual función, igual paga. De eso se trata. Y no va a haber resquicio, ¿ah? porque de repente se ve la mirada que ve el empleador también tiene que ver con, es que el trabajador que cumple igual función, no sé, tiene a lo mejor la responsabilidad de vaciar los datos de una encuesta en un computador y ella hizo la encuesta nomás. ¿Te fijas? Se pueden generar hasta esas diferencias que son mínimas, pero los contratos de trabajo tienen que ser lo relevante aquí. El contrato de trabajo tiene que ser para la misma función, el mismo entre un hombre y una mujer, para que podamos llegar justamente a la equidad salarial, que es lo que esperamos. ¿Ya? Horas dedicadas al trabajo no remunerado en un día. Sexo según sexo. Las mujeres 5,7 horas, 75 horas. El hombre 2,68. ¿Ya? Ahí hay una
Ese es el trabajo no remunerado. Y ojo, que las 40 horas no nos sirvan para que las 5 horas restantes la mujer siga sumando horas al trabajo doméstico y no a la corresponsabilidad, porque evidentemente que vamos a tener que dedicar tiempo al hogar, de eso se trata también, estas 5 horas más, pero que sea 2,5 y 2,5, hombres y mujeres. Y después cada uno tendrá derecho a hacer lo que necesite hacer para su desarrollo personal. Pero el cuidado, el trabajo no remunerado en la casa tiene que ir empujándose con estas conversaciones y que no permitamos, porque las mujeres de repente nos dejamos, nos confundimos, diría yo, con el tema emocional que nos genera todas las cosas. Nos confundimos y decimos, bueno, ya yo me quedo, tú anda a ver fútbol. Eso decimos. Y yo creo que también tenemos que ir cambiando eso. Migración y género, tenemos situaciones acá, entre el 2018 hasta el estudio del 2020, ahí tenemos nosotros en la región del Biobío 2,4% de migrantes, en otras regiones es mayor. Ya, sobre todo ustedes saben que en el norte está la mayor cantidad de migraciones, pero es un fenómeno que no podemos dejar de reconocer. El 2,4% son mujeres de las migrantes en la región. Me adelanté, me atrasé, ahí estoy, no, ahí. Distribución de la población extranjera, sí, pues ahí tenemos que el 47% son mujeres y el 52% son hombres migrantes, según datos del año 2020. ¿Ya? Esto es no menor, yo digo que la población extranjera yo creo que hoy día está... es mucho el avance que hemos tenido en nuestra región de población extranjera y por lo tanto también ahí tenemos que hacer una mirada. Han llegado con costumbres y con características culturales diversas y muy distintas entre esas, y lo digo porque es parte de mi ministerio, es el trabajo infantil. Ya estamos viendo mucho trabajo infantil en población migrante. Ese es un trabajo que tenemos que hacer también allí con las madres, con los padres. Necesidades sectoriales. Mire, este es un estudio, que esto es la última parte ya, que se hizo desde la Seremía de la Mujer en la región, ¿ya? Y se trabajó en las 3 provincias. Y aquí esto es súper importante y ojalá podamos revisarlo. Ahí está, mire. El estudio se hizo en relación a ámbitos de acción que tiene el Ministerio de la Mujer. Uno es la igualdad sustantiva de derechos, trato y participación. Segundo, la vida libre, la autonomía y el empoderamiento económico. Cuarto, derechos sexuales y reproductivos. Quinto, economía del cuidado y la corresponsabilidad. Aquí se hizo trabajo con mujeres en las 3 regiones, o sea, las 3 provincias. No sé, ahí está. Ahí tenemos la provincia de Concepción, en derechos, se puede ampliar un poco más, ¿no? Porque alcanzo a ver re poco, pero en derechos secundarios y reproductivos, ese es el primer, la primera lámina que aparece allí. Te voy a tratar de verlo en el celular para ir avanzando, porque yo no sé si la gente que está por Zoom, las magistradas que están por Zoom, ven bien la imagen. Se ve perfecto. ¿Se ve bien? Ya, mira, yo voy a tratar, yo parece que el problema soy yo. Ya me hace falta los lentes. Ya, pero aquí estamos llegando. Miren, la primera que es ahí el avance que se hace de derechos sexuales y reproductivos. ¿Qué es lo que piden las mujeres? ¿Qué es lo que proponen? Medidas de propuesta. Perfecto, ahí estamos. La Carola aquí atenta. Lo primero que es el acceso para todas las personas a la totalidad de prestaciones asociadas a los derechos sociales y reproductivos. Aquí tenemos el tema de la pastilla del día después, por ejemplo, ¿ya? Que es un tema que todos sabemos que todavía se presta para discusión, en sectores públicos y privados, el sistema de salud público y privado, incluyendo, dice, la interrupción voluntaria del embarazo, la educación en derechos sociales y reproductivos a personas de todas las edades y a profesionales de gineco-obstétrico. Este es un tema para las universidades, pues las universidades que están formando profesionales, cómo los forman de verdad con la apertura que tienen que tener para ver los temas
de género y cómo no instalan su propia visión del tema y no lo ven tan solo desde el punto de vista profesional. Dice, 100% de las personas trans que soliciten puedan acceder a transición médica en el sistema público-privado desde la infancia, cosa que recién estamos revisando, ¿ya? En autonomía y empoderamiento, educación en la línea de la formación e inicio de emprendimientos, dice, en educación, marketing, formalización de emprendimiento, espacios para la comercialización, eliminar talleres sexistas y fortalecimiento en la formación de oficio y estereotipos. En medidas propuestas de reforzar también y considerar prioridades en la educación transversal, garantizar derechos sexuales, educar en estereotipos, generar red de apoyo y protección biopsicosocial, sensibilización y visibilización por parte del gobierno a través de medidas de comunicación sobre temas de cuidado, que es lo que nos estamos haciendo cargo hoy día. Crear políticas públicas y protocolos de transversalidad. Después, un plan de educación, dice ahí, permanente y transversal, paridad de género en directorios de instituciones públicas y privadas. ¿Qué es lo que pasa ahí? Yo creo que ustedes también lo ven. Acá, me imagino, yo en el Poder Judicial también se debe ver. Muchas de las responsabilidades que se entregan en cargos no tienen que ver con el mismo nivel de poder que tiene un hombre. Generalmente podemos asumir, y eso se ve mucho en la empresa privada, podemos asumir cargos directivos, pero siempre son con un sesgo, ¿ya? Y el sesgo tiene que ver con que puede ser de secretaria de alguna entidad, o te haces cargo de recursos humanos, o te haces cargo, pero de poder real de ese que toma decisiones reales es menor. Y casi no existe. A mí me toca mucho visitar empresas y cuando pregunto por el tema, ¿cómo vamos con el tema de género? Claro, tienen políticas instaladas, pero cuando se trata de ver estos temas de los cargos y del poder, sí tenemos mujeres, los hombres me lo dicen, no dicen las mujeres, ellas no asumen. Sí tenemos mujeres, tenemos en el directorio a una trabajadora que fue elegida por sus pares. Pero cuando yo converso con la trabajadora, ¿qué poder tienes tú? ¿Qué haces tú en este directorio? No, cuando vemos temas importantes para las mujeres en la empresa, entonces me llaman. Ahí es donde uno dice, no se entiende, no se comprende. El tema del formar parte no es un tema de que tengo que hacerme cargo de ciertas cosas. No, es que yo tengo que tener los mismos derechos que tienen los hombres en ese directorio, en ese equipo de trabajo, en donde sea. Yo tengo que tener voz y voto. Y eso tiene que ser del mismo valor que el que tiene un hombre. Vamos avanzando ahí, si me ayuda la Caro, para yo ir viendo acá en mi... En la anterior me quedaba una parte que era lo que piden las mujeres en general, es reactivación, por ejemplo, del trabajo intersectorial. No, en la... Ya, sí, se nos pierde. Ahí vamos. Ahí está. La que sí. Sí, esa, ahí vamos. En reactivar el trabajo intersectorial, actividades de concientización, en conversatorio en materia de violencia, dice, materias de violencia, inyectar más recursos en programas que aborden la violencia contra la mujer. Esos son los grandes temas, promover y facilitar el desarrollo de iniciativas productivas con identidad local, con la mirada de sexo, de mujeres, talleres de economía, etcétera. Esto es, a grandes rasgos, la igualdad, si ustedes se fijan en general, si yo hago un recuento de las 3 provincias, la igualdad en todo sentido, la equidad. Eso es lo que piden las mujeres. ¿Quién está ahí a cargo de usted? ¿Usted? Ya, mire, hay dos, en mi pendrive, hay 2 infografías finales con las que yo quiero terminar. En el pendrive están 2 infografías que tienen que ver un poco con la realidad regional, que es lo último que salió
hasta el último trimestre en el mundo del trabajo. Las dos últimas, cualquiera de las dos últimas que aparecen allí, porque tengo varias. Es mujeres y hombres en el mercado laboral. La tasa de participación, ¿ya? Fíjense ahí ustedes, la tasa de participación regional, 45,6% tenemos nosotros las mujeres y un 64,3% de hombres. ¿Qué significa en cantidad? 385.000 mujeres y tenemos ahí una brecha de 235.000. ¿Qué es lo que pasa? Que las mujeres, lo que les expliqué al principio, las mujeres no han logrado recuperar los espacios de trabajo, ¿ya? Y estamos en desventaja tremenda con los hombres, y eso significa que estas 230 y tantas mil que están en el camino están dependiendo de un hombre. De alguien están dependiendo. No están libres económicamente para decidir, ¿ya? Y no es un tema menor. Entonces, estas brechas son tremendas, yo creo que son castigadoras para nosotras desde el punto de vista del género, porque primero las tenemos dependiendo de alguien, que son mujeres en edad de trabajar, obviamente, pero también las tenemos ahí con un problema al interior del hogar, porque la mujer cuesta mucho que diga lo que le ocurre cuando está. Esperemos que todas estén bien, pero no lo sabemos. Es más difícil de determinar eso. Entonces, yo creo que ahí es un tema que hay que enfocar desde la región, el cómo avanzamos en más trabajo para las mujeres. Y en ese sentido, no tan solo trabajo, el tradicional trabajo, que es comercio, que es en el trabajo de trabajadora de casa particular, por ejemplo, porque nuestras mujeres que están en su casa, en su mayoría, no tienen herramientas que se requieren para enfrentar el mundo del trabajo, ¿ya? Son mujeres que no estudiaron, que criaron desde los 15, 18 años para adelante, que tienen una brecha en que ni terminaron la educación pública ni nada de educación, con suerte quedaron algunas con enseñanza básica y media, pero después de eso tenemos 10 años en que se quedaron en el hogar y cuando quieren volver a retomar el mundo laboral no tienen herramientas. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros como Estado? La única herramienta que hoy día tienen es a través del CENSE, las capacitaciones CENSE, que es la que les estamos entregando nosotros. Y no olvídense que el cambio del empleador también ha sido lento. En la mayoría piden experiencia, piden alguna habilitación. Entonces, formar a las mujeres que se han quedado por tantos años en el hogar nos ha complicado también a nosotros en el CENSE. ¿Saben por qué? Porque la mujer sigue teniendo la responsabilidad en todo y por lo tanto los cursos de capacitación no pueden seguir siendo en el mismo horario en que ella tiene que atender hijos e hijas. Y claro, y nosotros ya nos hemos dado cuenta de eso y estamos viendo cómo avanzamos. Imagínense que un curso de conductora, solo se los pongo para que comprendan más o menos cómo va la cosa. Teníamos un curso de conductoras que lo hicimos con la Seremía de Género y lo teníamos listo en noviembre del año pasado. No pudimos porque las señoras que estaban inscritas, jefas de hogar todas, querían ellas conducir furgones, transporte colectivo, etcétera. Nos dicen, es que no podemos porque nuestros hijos salen de vacaciones el 6 de diciembre y el curso va a estar. No podemos. Ya. Asumir, no podemos. Y contra eso tú no puedes, o sea, tampoco hay que buscar la salida y tampoco la podemos dejar sin el curso de capacitación. Lo estamos dando ahora, porque los chiquillos volvieron al colegio, entonces lo estamos dando ahora, en los tiempos en que ellas pueden. ¿Se fijan? El cambio no ha sido grande, pero hay que apoyar, hay que hacerlo, hay que estar ahí, hay que buscar las herramientas, hay que sensibilizar, hay mucho que hacer. Eso es lo que puedo decir, hay mucho que hacer. Tenemos que ser empáticas con nuestro género. Tenemos que ponernos siempre en el lugar del otro y tratar siempre de estar apoyándonos. Este movimiento de mujeres que ha nacido en Chile y en el mundo en general no se puede apagar.
que no permitamos que se apague, porque no vamos a poder llegar a la equidad si no avanzamos en esto. Eso, no voy a mostrar la otra porque es más o menos lo mismo. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Carola. Muchas gracias, Seremi. Súper importantes sus anotaciones finales, sobre todo lo que tiene que ver como con la empatía y la sororidad de género, que es un llamado que más allá de que efectivamente hay un sistema que nos oprime, tenemos que tomarnos las manos para salir de esta opresión, en el fondo, no podemos salir de una, digamos. Continuando con las temáticas que nos convocan hoy, voy a dejar con ustedes a Daniela López Leiva. Ella es abogada, fundadora del estudio jurídico AML Defensa de Mujeres, magíster en Derecho en Género por la Universidad de Jaén, de España y del Instituto de Estudios Judiciales. Es especializada en interculturalidad, diversidad sexual y género, diplomada en Derechos Humanos, en Principio de Igualdad y No Discriminación en la Universidad de Buenos Aires, diplomada en Trauma Complejo, curso de especialización en Infancia y Adolescencia de la Universidad de Concepción, especializada en litigio estratégico en Derecho de Familia, Género, Infancia y Adolescencia. Es también profesora de litigación en tribunales de familia y es actual jefa de la Unidad de Transversalización de Género de la Subsecretaría del Trabajo, especializada en investigación sobre organización social del trabajo y género. Ella va a exponer acerca de la corresponsabilidad en 40 horas y resultados de la mesa técnica sobre conciliación de la vida laboral, personal y familiar. Les dejo con ustedes a Daniela. Muchas gracias por la presentación. ¿Se escucha bien? Espero que sí. ¿Sí? Bueno, parto agradeciendo la invitación. Para mí siempre es demasiado relevante poder socializar el trabajo que se está haciendo. También agradezco la invitación de magistradas chilenas, que considero que todo este tipo de formas de organización que permiten introducir visiones de la perspectiva de género en diferentes sectores de la sociedad son vitales. Y hay que visibilizarlas permanentemente, y la alianza incluso entre poderes del Estado en torno a esta materia también es muy importante. Y en eso agradecer a quienes acá me han antecedido, y también en particular a la Seremi por explicarnos también algo que es súper vital. La visión regional nutre de elementos demasiado importantes para hacer políticas públicas mucho más precisas que solo la visión nacional. Y porque si algo nos ha enseñado la perspectiva de género es que de repente cuando calificamos cosas que no entienden las particularidades específicas y lo hacemos muy en neutral, siempre eso significa una forma de discriminación. Entonces hay que saber aplicar el género para mirar que la neutralidad parece que no ha operado en términos de igualdad. Y esas son cosas que no interroga el derecho. Y ahí soy una defensora, parto solo de esta parte porque después me voy a tirar a la oral, pero grandes teóricas, grandes juristas internacionales nos enseñaron a repensar, a ser críticas, a no renunciar jamás al derecho ni a la institucionalidad, pero a entender que es un derecho androcéntrico, a entender que es masculino y que la igualdad requiere de perspectiva de género para que pueda existir efectivamente un acceso igualitario a la justicia, para que nuestras experiencias ingresen de una manera concreta. Y en eso yo siempre recomiendo nunca dejar de leer a Alda Facio, a Catherine McKinnon, a Carol Patelman y a muchas más, y ustedes también tienen grandes juezas que avanzan en eso, en sus sentencias, porque eso ha permitido efectivamente resignificar la igualdad. Resignificar la igualdad sustantiva, y eso es algo muy importante. Bueno, les voy a contar a propósito de eso mismo. A mí me toca, como soy jefa de la Unidad de Transversalización de Género, que es un mandato que nos otorga el Ministerio de la Mujer a todas las que ingresamos en las diferentes carteras, digamos, para poder en cada uno de los sectores de los ministerios poder entregar el enfoque de género. Y en ese sentido, el primer desafío que teníamos ha existido por mucho tiempo una forma de ingresar políticas de mujeres o políticas de género, que no son lo mismo, pero se ha ido avanzando así a nivel del Estado, más en términos como particulares.
pero cuesta mucho ingresar la perspectiva de género, o ha sido un debate bastante ausente respecto a ingresarla en las grandes reformas, en las grandes políticas. Y es muy paradigmático, porque en estricto rigor las mujeres estamos en toda la sociedad. Entonces, por ejemplo, cuando se discute salario mínimo, deberíamos saber cómo impacta eso o quiénes perciben más. Eso está súper estudiado en todo caso. Las que más perciben el beneficio del aumento del salario mínimo son mujeres, porque existe la devaluación del trabajo femenino en general, que es la división sexual del trabajo. Por tanto, ahí hay un aporte directo en cada subida del salario mínimo a los sectores de mujeres. Pero poco se habla de esos impactos. Y en particular, cuando hablamos, por ejemplo, de la reforma a la salud, la reforma a la reducción de jornada, o en general, parece que ahí el enfoque sale. Y cuando nos toca hablar de mujeres, cuando se nos toca como en un parámetro más particular, entonces vamos a hablar de los temas de mujeres, que parece que están exentos de los temas de la sociedad, de los temas de el trabajo, la salud, las pensiones, etc. Entonces el primer desafío nuestro fue: hay que ingresar el enfoque de género en la reducción de jornada. ¿Cuál fue el primer ejercicio que hicimos a los digamos, parece que no está funcionando? Ahí sí. ¿Cuál fue el primer ejercicio que hicimos? Y acá yo lo que les quiero mostrar para que podamos después conversar es que se hizo un ejercicio con diálogos sociales tripartitos, siguiendo los estándares OIT, que al fin y al cabo buscar al Estado, los gremios de trabajadores, empleadores y sociedad civil en general. Entonces, el desafío de los equipos técnicos, y acá, bueno, está una de mis compañeras que fue una de las redactoras, que es Sofía, que es parte del gabinete, una redactora de la norma 40 horas, era mezclar una suerte de evidencia comparada, es decir, estudios más cuantitativos, para saber cómo íbamos caminando la reducción de jornada, junto con una experiencia más cualitativa, es decir, cómo la sociedad percibe, cómo vive la necesidad de la reducción de jornada, y ver si eso encaja con las estructuras de brecha, digamos, con los estudios. Y lo que hicimos fue fundar lo que muchos conocieron, que fue la llamada Mesa Técnica de 40 horas. La Mesa Técnica de 40 horas recorrió Chile y recibió muchos actores del mundo del trabajo. Todo esto iba acompañado, digamos, de la asesoría técnica de la OIT, entonces íbamos inmediatamente sistematizando estos diálogos. ¿Qué fue lo primero que nos dimos cuenta en el equipo técnico? Lo hablábamos mucho con el subsecretario Giorgio Bocardo, de hecho ahí parto señalando que se me había olvidado eso, que les manda un saludo muy fraterno. En este momento está en Ginebra, porque hay un evento muy importante que es entregar la sumisión del convenio 190 que logramos ratificar hace poco, y comienza su implementación, así que está en ese momento tan significativo para el mundo del trabajo y la lucha en contra de la violencia de género en el espacio laboral. En ese sentido, lo primero que observamos, para que miremos la sociedad, y lo que hablaba, por ejemplo, las estructuras de género, es que la mayoría de los debates a nivel nacional era protagonizado por voces masculinas. Y eso nos empezó a hacer ruido a las encargadas. Y yo le decía al subsecretario, qué raro, porque como desde el mundo del trabajo, desde los sindicatos, desde la sociedad civil, desde los expertos y expertas y los empleadores, teniendo como una de las finalidades más importantes, que era más tiempo para la familia, las mujeres no se sienten mayormente convocadas a discutir la reducción de jornada. ¿Qué es lo que está pasando en este sentido? Tuvimos que poner un foco y lo que hicimos fue empezar a invitar intencionalmente a organizaciones de mujeres que llegaban por otras vías al Ministerio del Trabajo, a propósito de la crisis de cuidado que vamos a abordar. Y ellas pedían diferentes cosas asociadas a poder tener derecho al trabajo. Y tener derecho al trabajo estable, no solamente participación, sino estabilidad en el vínculo laboral. Entonces, las invitamos intencionalmente, que ingresaran a la mesa. De ahí nos dimos cuenta de algo súper importante, que la jornada laboral no es neutral, impacta de manera diferenciada, a propósito de las labores de cuidado. Por tanto, por ejemplo, ustedes conocerán la histórica consigna de 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, ¿sí? Que es como una de las cosas que avanzamos de manera muy importante, digamos, desde el mundo del derecho laboral, pero también, y por todo lo que explicaban acá anteriormente, la división sexual del trabajo no ha destinado principalmente en la historia al espacio doméstico. Fue una lucha ingresar al espacio remunerado de las mujeres. Y por tanto, cuando ingresamos en códigos principalmente masculinos del mundo productivo, de ese trabajo productivo. Entonces ingresamos, por ejemplo, teniendo una doble carga que no la resuelve el trabajo productivo. De hecho, en ese contexto,
La experiencia de los hombres, en particular en general masculina, es la necesidad de poder producir de manera continua en una jornada rígida establecida. ¿Eso por qué tiene una explicación? No tiene que ver con posiciones buenas o malas, no, tiene una explicación muy social, de que los cuidados están principalmente destinados y asociados, una imposición social, a las mujeres. La experiencia vital del hombre trabajador no está interferida por tener que estar resolviendo permanentemente las tres grandes vertientes de los labores de cuidado: la gestión de los cuidados directos y los cuidados indirectos. ¿Qué es lo que mira en el espacio laboral? En la famosa, digamos, doble presencia, carga mental, etcétera, una interferencia permanente. ¿Qué pasó? Que mujeres, digamos, no asociadas a los debates feministas, no asociadas a los debates de género, sino mujeres trabajadoras que requerían, muchas de ellas jefas de hogar, muchas de ellas sosteniendo a sus familias con salario único, ponían otro tema, decían, es que a mí no me sirve esa rigidez. Porque esto es clave, porque fue lo que abrió la perspectiva de género en 40 horas. Las instituciones de educación, es decir, las salacunas, los jardines infantiles y los colegios, sus horarios no coinciden con las jornadas laborales. Entonces, yo como trabajadora me veo permanentemente como una trabajadora problemática, me siento culpable de cuidar, me siento culpable de ser madre, porque tengo una relación hostil permanentemente con mi empleador, porque siempre llego tarde. Y no puedo dejar de llegar tarde porque tengo que esperar que abra el jardín infantil. No voy a dejar a mi hijo afuera. Tengo que esperar que abra el colegio. Entonces yo voy a llegar siempre después de las 8. ¿Qué significaba eso? Precarización laboral inmediata y acoso. En dos términos. Se les descuenta siempre los tiempos de retraso, por tanto te castigo, en torno a la maternidad y al cuidado, te castigo el salario del atraso, y además estoy permanentemente contigo en un conflicto. Y te estoy, en estricto rigor, como decían las mujeres y sus voces, me están invitando a irme, me están invitando a salir del mercado laboral. Por eso también, que son otro fenómeno que podríamos hablar en otro momento, la informalidad es un fenómeno altamente feminizado, que tiene que ver mucho con intentar reducir, ojo, esa carga mental de tener que estar lidiando con un otro jerárquico que me está cuestionando permanentemente, y aunque yo sé que estoy mayormente explotada y agobiada, prefiero yo sola lidiar en la informalidad con los cuidados y el trabajo remunerado a que alguien me esté permanentemente cuestionando por eso. Entonces ahí nos empezamos a dar cuenta, a propósito de algo tan concreto como eso en la sociedad, que, ojo, no está en los grandes debates históricos del mundo del trabajo. De hecho, nosotros empezamos a buscar inmediatamente literatura, qué es lo que pasa acá, no sé qué, el nivel de invisibilización. Esto quiero que lo tengamos muy en claro a propósito de los momentos también políticos que estamos viviendo. Muchos de estos debates no tienen que ver con historia y con evidencia, o como diríamos en el mundo del derecho, con conocimiento científicamente afianzado. Mucho de ello se reduce exclusivamente a la ideología. Y cuando se reduce a la ideología, nos podemos dar cuenta que las mujeres hemos existido toda la vida, pero esa experiencia nunca había sido considerada. Y eso tiene que ver más con una ideología de una preeminencia, de una experiencia principalmente masculina en el mundo del trabajo, que mirar las condiciones de la fuerza de trabajo en su conjunto. Bueno, entonces nosotros ahí miramos y dijimos, aquí está, aquí está. Entonces, lo que nos estaban diciendo las mujeres es lo siguiente: si yo no tengo posibilidad de tener cierto grado de adaptabilidad en mi jornada, yo termino o en jornada parcial, por insuficiencia de horas, porque tengo que cuidar, o termino en trabajo informal. Y en cosas muy concretas, además del ingreso y salida por los colegios, instituciones y etcétera, tengo el problema de: se cayó mi hijo en el colegio, tengo reunión de apoderados, se enfermó, la hora del CESFAM. Todo eso está dentro del horario de jornada laboral. Y de hecho es súper fácil, porque después yo hablaba con mi compañera, la encargada de género de salud, entonces le decía, oye, ¿ustedes tienen alguna segregación por sexo acerca de quiénes son las principales usuarias de los CESFAM o usuarios de los CESFAM? Y me dijo, sí, son en un 95% solo mujeres. ¿Se dan cuenta de eso? O sea, si uno pone perspectiva de género en la sociedad, todo se organiza en torno al género, pero se invisibiliza en el debate público. Eso tiene que ver con la predominancia de la palabra masculina principalmente en el espacio público, en la generación de la política y de las instituciones y de la política pública.
Bueno, entonces nosotros agarramos eso, no lo soltamos nunca más y dijimos tenemos que buscar algo que resuelva esto y tenemos que hacer que dialogue con las históricas demandas del mundo del trabajo, pero ingresando de manera concreta a las mujeres que necesitamos en estricto rigor mejorar sus condiciones laborales, para que en eso también signifique mejorar su condición económica, a sus familias también, entregarles seguridad laboral, porque el trabajo formal es muy importante. El trabajo formal te entrega seguridad laboral. El trabajo formal el día de mañana tiene que ver con tus pensiones. Tiene mucho que ver. O sea, no podemos renunciar al ingreso de las mujeres al mercado laboral. Formal. Entonces, en ese contexto, tuvimos que hacer un diálogo particular con visiones dentro de la misma fuerza de trabajo que pedían rigidez por un lado y por el otro lado pedían mayor adaptabilidad, siendo las mismas categorías de fuerza de trabajo. Bueno, en ese contexto llegamos a acuerdo, hicimos muchos diálogos a nivel nacional, ustedes verán, yo creo que se hizo un gran trabajo desde el equipo, de nuestro equipo de la subsecretaría, liderado por la ministra y el subsecretario, de generar un gran acuerdo en la reforma 40 horas. Pero el gran acuerdo fue precedido de estos estudios y de estos diálogos tan concretos y un nivel de legitimidad social muy alta en la necesidad de reducción de jornada. Bueno, y ahí en ese contexto ingresamos dos medidas, que es el derecho a las bandas horarias, que, ojo, el derecho no es que acá nosotros como que inventáramos algo, lo que empezamos a hacer fue mirar qué es lo que existía en el mundo del trabajo. Por ejemplo, en el sistema público hace mucho tiempo que están las bandas horarias. Entonces, ahí no existe este choque, uno tiene un tránsito en que puede llegar tranquilamente, ir a dejar a su hijo, volver, y ahí comienza mi jornada. No se me reduce la jornada, solo que se me mueve la jornada. Es una forma de adaptabilidad para que compatibilice con otros aspectos de la vida. Trajimos lo del sistema público y lo trasladamos al sistema privado, al Código del Trabajo en general, e ingresamos esto, que en estricto rigor es un avance de las mujeres trabajadoras de este país con labores de cuidado ingresando al Código del Trabajo. Y por otra parte, compensación de horas extraordinarias por día feriado adicional, que ahí para ir como, bueno, ahí la Sofía, si ustedes quieren preguntar después, puede también ser una opción. No es que, por ejemplo, se dejen de pagar las horas extras, siempre rige la regla general, completamente, solo que se da una posibilidad de que exista compensación en tiempo a disposición, precisamente para no tener que estar ocupando la hora de colación, que no tenga que estar al fin y al cabo saliendo de mi trabajo y que me descuenten eso por ir a reuniones de apoderado, a la hora del CESFAM, es decir, tener otra herramienta que nos permita ir socializando corresponsablemente los cuidados en el mundo laboral, en el mundo productivo. Ya, acá, y en términos generales, acá en ese sentido, son cosas bien importantes que tenemos que conversar y que yo digo que se pueden mejorar el día de mañana, pero que tienen que ver más con el debate ideológico que para que lo vean en términos muy generales. La indicación original del Ejecutivo era una banda horaria de ingreso y salida diferido, que contemplaba en general la mayoría de los cuidados, no solamente niños y niñas menores de 12 años, y ejercido por padre o madre, pero sin elección. ¿Por qué nosotros no queríamos elección? Porque queríamos que avanzáramos en corresponsabilidad efectiva. No solamente en corresponsabilidad social, que quiero poner dos cosas. Nosotros defendimos esto hasta el final y conseguimos esto y creemos que un avance muy gigante porque el problema de los cuidados es tan grande que no se puede reducir exclusivamente a la corresponsabilidad intrafamiliar, o sea, la responsabilidad dentro de la familia. Tiene que haber una corresponsabilidad social de empleadores, Estado y todo para ir haciéndonos cargo de esta sobrecarga. Entonces, era un avance 100% que pudiera ser un derecho laboral, que el empleador reconociera y que pudiera establecer. Pero ¿dónde gana la ideología? Por sobre la evidencia en corresponsabilidad. En que, por ejemplo, en el Congreso, para muchos sectores muy transversales, es legítimo que los cuidados sigan siendo algo exclusivamente que carguen las mujeres. Y por tanto, quien tiene que decidir siempre hasta el final, tiene que ser la mujer. Eso tiene dos problemáticas. Una, que nos impide reconocer, y acá por ejemplo imagino que hay también muchas juezas de familia, nos impide reconocer las nuevas diversidades, cómo se organiza la familia. O sea, hay familias con cuidado compartido, hay familias, o sea, muchas mujeres en general necesitamos que el varón también tenga la carga mental de organizar y no solamente nosotras permanentemente. Entonces, que pueda decidir cada uno, hacerse cargo, ir a buscar al niño, hacer lo mismo, obvio que te ayuda y te mejora tu condición de agobio permanente.
Entonces, no había que tener elección de nadie, simplemente teníamos que tener como trabajadores con labores de cuidado y ahí ejerzamos la posibilidad de corresponsabilidad también parental. Pero estamos en un momento complejo, la ideología parece que pesa demasiado y ahí hay un término muy conservador, como decía la Seremi todavía en la sociedad, de asociar todo, que ojo, si uno mira el código laboral, es la tendencia del código laboral. Todo es a elección de la madre o todo está asociado a las mujeres y eso tiene un problema muy grande, que es un castigo a la contratación. De ahí lo vamos a estudiar con Salacuna, pero es un castigo a la contratación. Y es un castigo salarial, no es que sea como un beneficio, eso tenemos que pensarlo. Yo creo que, bueno, lo protegimos, son esas cosas que se pueden perder por pactos más conservadores que son mayores. Yo creo que siempre las normas se pueden perfeccionar, siempre las normas pueden avanzar mejor. Yo espero que esto siga, esto rigor, pero el avanzar en corresponsabilidad social con el empleador no lo íbamos a perder y teníamos que generar ese derecho laboral ante todo. Bueno, y ahí cuando la promulgamos había muchas organizaciones de madres, trabajadoras y cuidadoras que fueron para allá. Bueno, y lo que les conté a propósito de los días principalmente para poder generar esto. ¿Qué sucedió? Perdón. Esa, ya. ¿Qué pasó con ese diálogo? Que el subsecretario nos pide a la encargada de género y nos dice, yo necesito que lo que acabamos de hacer, el acierto, porque además, si se dan cuenta en el debate público, incluso en el debate legislativo, dentro de los primeros proyectos que ingresaban al Congreso, la corresponsabilidad no era un elemento de las 40 horas. Después que hicimos los diálogos, ingresó como uno de los pilares fundamentales de la reforma, o sea, mejoró 1000 veces más en igualdad de género y después terminó siendo uno de los pilares más reconocidos en el Congreso y más reconocidos en el ámbito público. Hemos avanzado efectivamente en corresponsabilidad social. Acá se manifestaron mujeres trabajadoras con labores de cuidado. Bueno, eso significaba que tampoco íbamos a resolver en gran medida, pero avanzábamos derechamente en derechos laborales. Necesitábamos hacer un zoom a esto. ¿Y por qué? Y quizá ustedes también deben tener esa experiencia. La vuelta al trabajo presencial fue bastante traumática, posterior al COVID. El mercado laboral crujió de manera importante, y las que principalmente empezó a crujir en ese sentido fueron las mujeres trabajadoras con labores de cuidado. Y quizá ustedes lo van a reconocer acá, pero aparecieron demandas como teletrabajo para cuidadores, etc. Salacuna sin el 20%, permisos, adaptabilidad laboral, etc. Eso tiene cosas muy concretas. Muchas mujeres en este país perdieron redes de cuidado, perdieron familiares por COVID. No era la misma forma en la cual tú volvías al mercado laboral. Y eso es algo que tenemos que considerar de manera muy importante. Y ojo, por la devaluación del trabajo femenino, que significa menos salario, por la brecha salarial de género, es muy difícil que las mujeres puedan costear por sí solas la tercerización privada de los cuidados. Y sabemos que la oferta pública tiene criterios de vulnerabilidad para ingresar y tiene cupos limitados. Entonces, es muy complejo. O sea, tenemos que verlo de una manera muy concreta en este debate. Entonces, lo que hicimos fue que en septiembre del año pasado, en conjunto con el Ministerio de la Mujer, el Ministerio del Trabajo y la Dirección del Trabajo y la OIT acompañándonos en la sistematización, inauguramos la Mesa Técnica de Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral. No pasa. ¿Esa la son? Sí, esa. Ahí inauguramos esto, a diferencia de la mesa 40 horas, porque estábamos en plenas negociaciones de 40 horas, no teníamos la misma capacidad del equipo recorrer todo como lo hicimos distinto, lo hicimos en formato híbrido. Entonces, las organizaciones que pudieran asistir al Ministerio del Trabajo tenían la posibilidad de hacerlo, y si no, se podían conectar, y nosotros hacíamos como los mismos diálogos. En este sentido, y a mí quiero hacer esa otra diferencia con 40 horas, nunca hicimos una convocatoria para mujeres, hicimos una convocatoria para que el mundo del trabajo y la sociedad civil discutiera. En un 90% asistieron solo mujeres. Expresión nuevamente de la división sexual del trabajo y los estereotipos de género. Ojo, en sindicatos, en la sociedad civil, en la academia, en empleadores y empleadoras, o sea, la conciliación sigue siendo un problema femenino y eso es complejo también. Bueno, en ese punto de vista, inauguramos con esta mesa que sesionó desde septiembre del año pasado hasta enero de este año. Sesionábamos una vez por semana. Se inscribieron más de 160 organizaciones a nivel nacional
y lo dividimos en diferentes temáticas. Todo esto, además, ustedes si quieren profundizar, van a poder encontrar en la página de la Subsecretaría del Trabajo. Están todas las audiencias grabadas, son públicas y pueden profundizar a cada una de ellas. Primero partimos por las temáticas libres. En general acá la mayoría de las mujeres trabajadoras expresó sus problemas por el tema de la falta de conciliación. Y ahí se identifican 3 grandes áreas problemáticas para la conciliación, que la gran estructura, la desigualdad de género en el mercado laboral. ¿Qué se explicaba eso? Los cuidados nos siguen toda la vida, toda la vida. Entonces no existe una demanda que pueda resolver el problema de los cuidados, ni en derechos sociales, por ejemplo, en el Sistema Nacional de Cuidados, ni en derechos laborales. Hay que buscar una mirada integral, que tiene diferente enfoque. Un enfoque que es el denominado trayectoria de vida, en estricto rigor, que te siguen, un enfoque de justicia de género, porque hay cosas que son muy estructurales, y otras que son de igualdad de género, que no es lo mismo. En ese contexto, y en términos muy concretos, todas conocemos, por ejemplo, la posibilidad del pre y postnatal. Después del pre y postnatal, tenemos la posibilidad, solo las que se cumplan las condiciones del artículo 203, la sala cuna. Pero la sala cuna llega hasta los 2 años, y ahí tenemos otro tramo, que si no tenemos la capacidad de tercerizarlo en el mundo privado, las mujeres salen del mercado laboral, porque no tienen quien les cuida a sus hijos. Y podemos volver al mercado laboral a los 5 años, porque la mayoría del kinder ya es obligatorio. Los colegios funcionan, pero viene otro problema. Los horarios no coinciden con las jornadas laborales. ¿Qué hago? ¿Me voy a la informalidad o hago uso de la jornada parcial? O sea, me precarizo. Sigue siendo un problema individual de las mujeres. Ya los niños van creciendo, puedo tener mayor autonomía, se puede como ir generando, la mujer puede ir incorporándose de manera más latente, pero pasa lo otro que también se decía en esta mesa. Basta con que alguien de la familia se enferme y a las mujeres, mamá, papá, lo que sea, le toca asociar ese cuidado a personas mayores. Y vuelve a haber un impacto de salida. Eso, ojo, súper diferenciado a la realidad de cuidados mucho más intensos que no cambian en ningún momento de la vida, que son personas con dependencia severa, que son personas con discapacidad, niño y niña dentro del espectro autista, etc. Dependencia severa, dependencia mediana. Entonces ahí hay otro mundo que también tenemos que mirar. Ese tránsito de vida nos empezó a decir que al fin y al cabo las mujeres tienen una trayectoria discontinua permanentemente en el mercado laboral, están entrando y saliendo, entrando y saliendo. Y ahí hay instituciones que uno podría dialogar por otro lado, que es la importancia, por ejemplo, de la compensación económica en familia. Bueno, en ese contexto, como están entrando y saliendo, impactan las pensiones. Ya las pensiones son bajas en este país, pero son más bajas para las mujeres, porque el modelo de pensiones está hecho para quien puede trabajar permanentemente y continuamente hasta el final. Y ese es un modelo masculino. Los femeninos entrando y saliendo. Se dan cuenta de que la invisibilización es súper grande, a pesar de que las mujeres son más del 50% de la población. Esa es la primera estructural, y bueno, los que están más rezagados sería el cuidado de niños y adolescentes y cuidado de personas de situación de dependencia. En particular, las mujeres que menos ingresan están entre los 0 y 3 años, 0 y 5 años también podríamos extender, y en general de dependencia. Ya. Esta parte quiero que la miren. Esto demuestra la feminización de la jornada parcial. Y ojo, esto fue muy importante porque las mujeres no es que quieran, es que no tienen otra herramienta. Ellas dicen, yo quiero trabajar más, yo necesito trabajar más porque necesito financiar mi familia, mis hijos, todo. Cruzarlo que las cosas en la sociedad no funcionan de manera distinta. Entonces, muchas de estas mujeres tenían problemas de la pensión de alimento, que ha sido un gran problema, no el pago de la pensión de alimento, o sea, mayor precarización. Pero como no existen socialización de los cuidados ni derechos laborales asociados a eso, no les queda otra alternativa que la jornada parcial. Y no se habla en el mundo del trabajo del fenómeno feminizado, no solo en Chile, ojo, la jornada parcial es un problema mundial de la feminización del problema. Bueno, y acá uno puede ver la total de la población por fuera de la fuerza de trabajo por responsabilidades familiares permanentes. Esto se reduce en que 1 de cada 3 mujeres no puede ingresar por razones familiares permanentes al mercado laboral. Y acá tenemos una que fue, yo creo que la mesa que nos requirió más esfuerzo a este equipo de trabajo, que fue entender la demanda del teletrabajo. Esta,
ojo, que esto es súper importante entenderlo, y yo lo que más les pido acá, porque nosotros lo que más hicimos fue sacar cualquier tipo de prejuicio asociado a eso, cualquier tipo de ideología ante eso, y escuchar efectivamente qué es lo que estaba detrás de esta demanda. Bueno, ustedes ven que lo que antecede son las normas COVID, y por tanto derechos laborales asociados a cuidadores y cuidadoras para poder tener el teletrabajo, y eso generó igual estabilidad laboral en el momento en que las mujeres retrocedieron 10 años en el mercado laboral. Y ojo, uno podría, esto opera culturalmente de manera muy importante por dos factores. Yo estoy segura que las familias operaron de facto, o sea, una, el salario masculino suele ser más alto que el salario femenino, entonces privilegiamos el primer salario, y segundo, los cuidados asociados a las mujeres, 10 años para atrás, al tiro. Entonces, en ese contexto, las mujeres empiezan a pedir esto en el Congreso de una manera muy fuerte. Diversidad de mujeres a nivel de todo Chile, que también se presentaron en la mesa de conciliación, sector público y sector privado. En todos los cuidados, no solo de niños y adolescentes, sino de personas con dependencia, etc. En particular, muchas mujeres también con niños dentro del espectro autista. Entonces, lo que nos decían ellas era lo siguiente. No es que ellas no sepan que tienen que estar, y ojo, no es que una forma laboral, una forma de mayor presencialidad le rebaje la carga mental a las mujeres asociadas a los cuidados. Eso no es real. El fenómeno de la carga mental, de la doble presencia y todo, está siempre latente, mientras no existan socializaciones efectivas. En ese contexto, las mujeres saben que tienen que estar lidiando permanentemente solas con correr para todas partes, que es como el estereotipo de la supermujer. Que hay que estar corriendo, que hay que ser buena en el trabajo, que hay que ser buena en la casa, etc. Las mujeres saben eso, pero identificaban cosas muy importantes que son muy materiales en su vida para la autonomía económica. El teletrabajo le entregaba beneficios. ¿Beneficios en qué sentido? Una, no tenían que reducir a jornada parcial. Dos, reduce los tiempos de traslado, que para la gestión de los cuidados es demasiado importante, más en las situaciones de emergencia. 3, reduce los costos de tercerización de los cuidados, es decir, mis hijos van en la mañana al colegio, yo voy presencial al trabajo, pero cuando salen, en vez de contratar a una cuidadora, que es muy caro, o un after school, que es muy caro, yo lo recojo y sigo trabajando en mi casa, porque la jornada híbrida me permite hacer estos movimientos. Y lo más importante, que sienten que tienen mayor control de la gestión del tiempo, mayor autonomía del tiempo. Yo me organizo en la semana, sé que puedo hacer esto tal día, pido cierta ayuda, porque al fin y al cabo las mujeres se mueven en dos cosas, o pueden tener oferta pública para ingresar, que además, ojo, la oferta pública tampoco coincide con las jornadas laborales. Las que, por ejemplo, conocen el Junji, Integre, BTF, no coinciden con las jornadas laborales, eso también es un problema. Hay que buscar otra alternativa de compatibilización. O la tienen que tercerizar en el mercado pagando, o en estricto rigor recurrir a redes feminizadas familiares si es que tenemos más para que nos puedan ayudar. Entonces, en ese contexto, los beneficios en torno a no tener que precarizarse, a cuidar su salario, asociado a la posibilidad de gestionar los cuidados con el teletrabajo, que pueden ser en diferentes formatos, jornadas híbridas, etcétera, era un beneficio latente que reconocían mujeres a nivel nacional, sin conocerse, sin tener experiencia entre ellas conjunta. Y ahí, en términos muy cruzados, porque a nosotros nos gusta juntar lo que es como la parte cualitativa con la cuantitativa. Por ejemplo, acá habían expresiones muy concretas. Las mamás, ¿por qué piden esto? Porque pueden estar con sus hijos, ir a buscarlos, no tienen mejor una red de apoyo donde dejarlos, porque no hay cupo en las salacunas, porque no hay cupo Junji, en Integra, porque no te alcanza para poder pagarle a alguien que lo cuide. Entonces, ¿qué hago? Me quedo con mi hijo en la casa. Teletrabajo es una posibilidad, pero si va a ser una ley, si esto va a quedar determinado, tienen que estar con las reglas claras. Esta es la evolución del teletrabajo, que voy a pasar muy rapidito. Nosotros, el máximo que tuvimos en pandemia fue un 27%, pero ojo, eso no se va a repetir. Eso es contexto de pandemia. ¿Por qué? Porque ahí ingresó todo el rubro de educación. Y a menos que Chile decida avanzar a la teleeducación, podríamos volver a este punto. Si no es así, tenemos alrededor de un nacional del 15%. Actualmente, con la vuelta a la presencialidad, estamos casi en un 5%. En todo el mundo, las que más piden teletrabajo por estas razones son mujeres. Y hay un estudio que no se los traje acá, pero que se los puedo entregar el día de mañana, que es de la Mutual de Seguridad, que se hace en el 2020, que acá todo el mundo se ríe, otros se sienten incómodos, pero es la realidad. La Mutual le pregunta en teletrabajo a muchos trabajadores y trabajadoras, a las mujeres, ¿cuál fue tus principales problemas con el teletrabajo? Y ellas decían, hoy la forma de poder compatibilizar las labores domésticas, el cuidado de los niños y al mismo tiempo el trabajo remunerado. Eso era la expresión de las mujeres, el agobio permanente.
Y la expresión de los hombres era: ¿cuál fue su mayor preocupación en el teletrabajo? La calidad del internet. Es un estudio público, para que lo veamos en ese contexto. Ya. Y en ese sentido también se reconocían riesgos. Ojo, el derecho al teletrabajo, y eso está dicho por la ADT, no elimina derechos de socialización del cuidado, como sala cuna, eso se mantiene. No entremos en creer que hay unas mujeres encerradas, porque además, ojo, yo creo que a ustedes lo deben saber muy bien, quienes pueden acceder por la naturaleza de sus funciones al teletrabajo son sectores mayormente calificados. La naturaleza de las funciones no da para las mujeres y hombres mayormente precarizados, son sectores más profesionales. Yo hay una diferencia porque he escuchado un nivel de sobreideologización en el Congreso que no es real. Tampoco es que sean mujeres de élite o hombres de élite. La élite es más grande que el ingreso económico. Se puede no tener ingreso económico y seguir perteneciendo a la élite, porque son relaciones de poder. Acá son amplios sectores profesionales que en estricto rigor viven del salario mensual y de la capacidad crediticia. Y si algo de eso no funciona, voy a caer de letra inmediatamente. Y eso lo demostró la pandemia. Ese es el sector del teletrabajo, es importante. Y entonces en ese contexto, principalmente, lo voy a poner en esos términos, son mujeres que tienen alta valoración por sus estudios y por sus carreras. Ahí también hay una caricatura, no son mujeres que se van a quedar encerradas en sus casas, son mujeres que tienen ambición en sus carreras. Muchas de ellas quieren ser gerentas, quieren tener cargos de poder, o sea, en estricto rigor tienen una valoración de su trayectoria laboral, solo que tienen que intentar resolver los cuidados en algún momento y los cuidados tienen mayor intensidad. Tenemos los extremos de la vida, son mayor intensidad los cuidados y requieren herramientas para poder tener trayectorias ascendentes y continuas. Y ahí muy corto decía, hoy muchas mujeres que prefieren no coger salida de teletrabajo porque terminan destrozadas. Yo tuve que renunciar por lo mismo porque tengo un hijo que está a punto de cumplir 12 años. ¿Qué hago? Finalmente una termina desbordada porque el teletrabajo tiene mucho que entregar, pero también tenemos mucho que perfeccionar. ¿Esa crítica en qué iba? En que la actual ley de teletrabajo es muy deficiente en la fiscalización y en las obligaciones que tiene el empleador. Entonces hay una valoración muy grande porque el teletrabajo llegó para quedarse, lo necesitamos, pero necesitamos también que sean las mejores condiciones laborales existentes. Esto, y ahí yo voy cerrando, tiene que ver con cuáles fueron las propuestas principales a nivel nacional. Las letras más grandes o chicas reflejan las demandas de mayor consenso. La principal es sala cuna, con mucha necesidad, teletrabajo híbrido, desfamilización de los cuidados, ayuda del Estado, adaptabilidad, coparentalidad, etc. Son lo que se repiten en las voces de mujeres trabajadoras, de diferentes rubros. Llegaron todo tipo de mujeres, de todo tipo de estrato socioeconómico. Y aquí lo que nosotros pensamos, para dejarles esta idea que voy terminando, y de ahí lo último que quería pedirles, que nosotros hicimos un video bien cortito que tiene que ver con el protagonismo de las mujeres y que le explican en sus propias palabras lo que significa la necesidad de tener derecho al trabajo. Nosotros pensamos una estrategia integral, porque sabíamos que una pura demanda no podía resolver esto. Pero tampoco lo vamos a resolver por sí solos. Ahí tenemos una alianza gigante, que es con el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de la Mujer, que es el Sistema Nacional de Cuidados. Nosotros creemos que se avanza en socialización de los cuidados, en corresponsabilidad y en igualdad de género, mediante derechos laborales y mediante derechos sociales, que sería el Sistema Nacional de Cuidados. Ahí, la primera patita son 3 iniciativas distintas, son 3 pilares de esta propuesta. La primera tiene que ver con un proyecto de ley que modifica el título 2 del Código Laboral, que es de protección a la maternidad, a la paternidad y a la vida familiar. Y ahí lo que hacemos en términos muy concretos es que cambiamos el título del código, porque, y ustedes aquí lo saben perfectamente, y mucho más las juezas chilenas, el Código Laboral protege principalmente familias heterocompuestas. Y hace mucho rato tenemos el matrimonio igualitario, son familias que tienen hijos. Muchas veces el Poder Judicial ha sido mucho más vanguardista en reconocer la filiación antes de la ley, y esas familias están desprotegidas, en particular las homoparentales, porque las familias lesboparentales, por ser mujeres, podemos acceder a esos derechos. Pero, por ejemplo, las familias homoparentales que crían no tienen pre y postnatal, o sea, están fuera de la protección y son familias trabajadoras. Segundo, ingresan también principios rectores que tienen que liderar y orientar el Código Laboral, que sería corresponsabilidad social como algo permanente, y 2, parentalidad positiva dentro de esta materia.
Y tenemos diferentes tipos de medidas. Una es la posibilidad de las jornadas híbridas y del teletrabajo como un derecho para trabajadores y trabajadoras con labores de cuidado no remunerados, pero que son parte de la fuerza de trabajo asalariada, es decir, que tienen esa permanente como imposibilidad de compatibilizar. Y ahí tiene una serie de requisitos importantes para mejorar la normativa, pero hay una que nosotros estudiamos la evidencia comparada que es súper importante, que se llama el derecho a reversibilidad. Eso lo incorpora la perspectiva de género a nivel internacional. ¿Qué significa eso? Que si yo, por ejemplo, en un momento tengo teletrabajo con mayor cantidad de teletrabajo, no sé, por ejemplo, 4 días y un día presencial, no tengo por qué quedarme estancada en eso, tiene que ver con las trayectorias laborales, que es lo que se discutía a nivel internacional. Yo quizá el día de mañana, cuando mi hijo está más grande, quiero entrar 100% y quiero disputar un directorio. Entonces yo tengo derecho a devolverme al estado que yo quiera de presencialidad que me contrataron. No me estanca, no me invisibiliza 100% en algún momento. Entonces yo lo voy ocupando como una medida de corresponsabilidad social para no tener que salir del mercado laboral. Eso es algo bien interesante. Otra que fue principalmente una demanda de los sectores más precarizados de mujeres, mucho de ellos asociados a comida rápida, y ya no tienen la posibilidad de acceder al teletrabajo. Ellas tienen otro problema que también ha sido muy invisibilizado, que es que la mayoría de ellas tiene que renunciar en diciembre. Ojo en esto, porque se cierran los colegios. Enero y febrero es un problema para las mujeres. Renuncian en diciembre y vuelven a ser contratadas en marzo. Imagínense eso para la imposibilidad de la antigüedad, la estabilidad, etcétera. Ellas lo que pedían eran derechos preferentes. ¿Qué significa? Que yo pueda tener derecho preferente a compatibilizar mis vacaciones con las de mis hijos, pueda cambiar los horarios de mi jornada y distribución de turnos para poder cuidar a mis hijos y pueda reducir transitoriamente, como derecho laboral, solo enero y febrero, mi jornada por insuficiencia de horas porque tengo que cuidar, pero volver 100% en marzo. Eso también ingresa porque impacta fuertemente a los sectores más precarizados, mujeres que requieren trabajar. Y ingresamos también unas medidas que tienen que ver con campañas de sensibilización asociada a poder cuestionar los roles de género, etcétera, y también obligaciones a los empleadores por seguridad y salud en el trabajo, principalmente asociado al teletrabajo. La siguiente es lo que anunció el presidente el 8 de marzo, que tiene que ver con Sala Cuna para Chile, que la estamos trabajando con se elimina el 20% de mujeres como discriminación, se entrega Sala Cuna a hombres, cuidadores, y además de eso se incorpora fuertemente el enfoque educativo, que es lo que nos ha pedido mucho las trabajadoras y trabajadores de la educación parvularia, que además de ser un derecho laboral para participación de las mujeres, para que puedan ingresar, también tiene un componente educativo muy importante en la educación inicial de los niños. Entonces estamos juntando eso. ¿Por qué le decía que acá hay diferentes tipos de medidas? Porque, ojo, Sala Cuna no es solo participación, Sala Cuna es justicia salarial. De hecho, la medida más eficaz en la reducción de la brecha salarial es Sala Cuna, porque lo que se hace hoy en día para no llegar a la mujer 20 es que los que contratan mujeres, es un Excel, uno lo puede ver con todos los empleadores, nosotros lo conversamos, es un Excel. Se le imputa al salario de la mujer el costo de la Sala Cuna, se le castiga por maternidad, no es que el empleador lo esté ocupando, se le imputa a la mujer. Entonces, la Sala Cuna además es justicia salarial. La Sala Cuna permite, en estricto rigor, sacar ese castigo, evitar la precarización de las mujeres, y tiene estudio asociado incluso a una reducción de hasta el 9% de la brecha salarial estructural. Y la equidad salarial es otra cosa. Ojo, la mayoría de las mujeres están en sectores muy feminizados. No se alcanza a juntar con trabajadores hombres, hay muy poquitos, que son los más precarizados, las grandes cantidades de mujeres. Lo que nos pasa a nosotros, que somos sectores más profesionales, que nos juntamos con hombres, es la política de igualdad, porque ahí yo puedo comparar igual trabajo e igual valor. En los sectores feminizados no. Por eso la Sala Cuna es justicia y la ley de brecha es igualdad. Son políticas distintas. Y por último, que quisimos poner a disposición el Ministerio del Trabajo, no solamente para pasar todas reformas legales, y agarramos lo que son nuestros programas de Chile Valora, que son certificaciones de competencia, CENSE, y la misma estructura del Ministerio para sacar los siguientes proyectos pilotos. Uno ya se lanzó el 2 de marzo en Valparaíso, que se llama Salario al Trabajo de Cuidado de ciertas trabajadoras de un programa específico que tenemos. Y me faltó una línea que tenía que contarles. Fue muy protagonista las mujeres que cuidan a personas con dependencia severa. Y ellas lo que decían a nivel nacional es: yo no tengo ninguna posibilidad de compatibilizar nada. Yo no tengo posibilidad de entrar al trabajo remunerado. Yo trabajo 24/7, me despiertan en la noche, tengo que estar pendiente. O sea,
en términos muy concretos, era un estado altísimo de precarización y su demanda concreta de esas mujeres, que no hay forma que puedan ingresar hasta que no termine esa situación de dependencia severa, es salario. Porque esas mujeres están en extrema pobreza, son mujeres muy vulnerables y que además, como cuidan y a dependencia económica de otros, muchas de ellas víctimas de violencia doméstica. Entonces, nosotros miramos un programa que se llama de inversión a la comunidad, donde la mayoría de las usuarias que tenemos en ese programa son mujeres, porque son, digamos, se paga el salario mínimo, y para ingresar a trabajos de servicio, construcción, etcétera. Y pasaba que muchas de ellas, a nivel nacional, empezaban a presentar licencias. Y esto lo reconocían en la mesa, licencias truchas, que estaba asociada a que algún familiar se enfermaba y tenían que cuidar 100% y no podían ir a trabajar, pero no querían perder el único ingreso económico que podían tener. Eso las asustaba mucho, las angustiaba. Dijimos, bueno, cambiemos el programa, redestinemos esos recursos y reconozcamos ese trabajo. Pero no dejemos solo a esas mujeres, les pagamos por ser trabajadoras asalariadas de cuidado, pero además el Ministerio las va a acompañar toda la trayectoria para que el día de mañana las vamos a certificar, vamos a decir que no es que ellas no tengan currículum, no es que ellas no tengan competencias. Esas mujeres tienen mucha trayectoria y lo que no ha hecho el mercado laboral es reconocer que los cuidados te entregan competencia. Vamos a poner a Chile Valora a reconocer esos cuidados, las vamos a certificar, le vamos a hacer un currículum y las vamos a reingresar por intermediación laboral al mercado laboral. Entonces, eso ya está funcionando, partió en Valparaíso con las beneficiarias que lanzamos. Por último, tenemos en CENSE el programa de formación a cuidadores. Los cuidadores y cuidadoras requieren especializarse. No es lo mismo cuidar niños, personas enfermas, etc. Vamos a actualizar todos los perfiles de Chile Valora. Tenemos solo el cuidado primario hoy en día, ahora van a aparecer 5. Vamos a avanzar en todos los niveles de cuidado. Y eso en general estamos lanzando como los 3 pilares. De esa manera intentamos mejorar la calidad de vida de las mujeres. Y para terminar, porque podamos poner ahora el video, ¿por qué se llama Trabajo para Todas? Porque esa es una campaña que ellas como en estricto rigor lograron como conseguir. Con la dificultad de todas las mujeres, profesionales, no profesionales, precarizadas, cuidadoras que no pueden ingresar al mercado laboral, hay 2 cosas que son transversales. Todas ellas quieren ser reconocidas como trabajadoras. 2, todas necesitan tener derecho al trabajo para poder vivir. Y 3, quieren tener una estabilidad laboral. Entonces, al final, lo que nos decían todas es, necesito trabajar y necesito trabajar tranquila. Y esa es la campaña. Y aquí les quiero mostrar cómo lanzamos el informe el 14 de abril, que lo lanzó el subsecretario con la ministra Jara. Incluso comentabas cómo loca, que no quiere retornar al trabajo, se le dice muchos insultos incluso, y las madres sienten vergüenza de poder maternar, de poder criar a sus hijos y de poder compatibilizar ambas funciones. Sienten que no pueden con todo, sienten que no pueden con todo.
Gobierno de Chile, presentes por un mejor futuro. Yo con ese video termino la presentación. Muchas gracias, Daniela. Aprovecho de reiterar también nuestros agradecimientos a Sandra. Las dos han expuesto acá una realidad que es tan gigante como un iceberg, pero tan invisible como la realidad de la discriminación que sufrimos día a día las mujeres en todos los ámbitos del quehacer social, económico, político, etc. Voy a darle la palabra ahora a quienes quieran formular preguntas a las expositoras. No sé si dentro de quienes están presenciales alguien quiere hacer alguna pregunta. Francisca, por favor. Hola, buenos días, creo todavía. Mi nombre es Francisca Millán, soy abogada litigante, principalmente litigante en derecho penal, pero en el estudio jurídico en el que participo lo hacemos en todas las áreas del derecho y siempre con perspectiva de género. Y en razón a lo que se ha expuesto el día de hoy, me gustaría reflexionar sobre la importancia de visualizar a las mujeres siempre como mujeres trabajadoras, independientemente de aquel rol en que lo hagan, porque existe muy frecuentemente la distinción entre aquellas que trabajan y que no trabajan, entendiendo que las que trabajan son aquellas que participan del mundo laboral, formalmente reconocido como tal, y aquellas que no trabajan como las que en general se dedican a los cuidados. Luego hacemos una distinción que puede ser un poco más sofisticada, ¿cierto? Que es mujeres que se dedican al trabajo remunerado, perdón, al trabajo reproductivo y mujeres al trabajo productivo. Y ya una distinción un poquito más sofisticada cuando hablamos de mujeres que se dedican al trabajo remunerado y al trabajo no remunerado. Pero lo cierto es que es trabajo finalmente. Y esa es una reflexión y una incorporación en el razonamiento jurídico, sobre todo, que me parece importante hacerlo en un espacio como este, ¿cierto? Por las personas a las que convoca, que es súper esencial, porque ¿a quién no nos ha pasado como litigante o las mismas juezas, jueces que están presentes hoy, consejerías técnicas, etcétera? El escuchar es que ella no trabaja, por ejemplo, cuando demanda pensión de alimentos, siendo que es la que se dedica absolutamente a los cuidados, porque el que no cumple pensión además no cumple con relación directa y regular. Entonces tiene completamente relegado a los cuidados, tiene imposibilidad de dedicación formal al trabajo en el espacio remunerado y además tiene que mendigar una pensión de alimentos que, aunque se fije mínimamente, incluso hasta mínimamente, no se cumple, y existe una validación por parte del sistema judicial a tener ese desprecio por la mujer que cuida, porque podría estar trabajando y no tener que estar aquí como hostigando el sistema para que se le fije una pensión. Y lo mismo cuando hablamos de compensación económica, etcétera, en el que no reconocemos que esa mujer está trabajando. Entonces, creo que es muy importante dejar de hacer esa distinción final, que para otros aspectos es obviamente muy esencial, y ver a las mujeres que cuidan como mujeres trabajadoras, que en su reconocimiento como tal tienen otra dimensión del derecho que hace que la institucionalidad tenga que responder, digamos, pero que requiere verla desde ese lugar para que pueda tener acceso efectivo a todas estas otras áreas que a lo mejor no corresponden específicamente a lo laboral, pero que sí corresponden a lo que implica la participación de las mujeres en igualdad sustantiva en todas las áreas y los aspectos de la vida. Eso. Gracias. No sé si quieran Daniela o Sandra aportar algo al comentario. Yo comparto tu visión, de todas maneras. Yo creo que uno se da cuenta en el andar de todos los días de que tenemos un tema de lenguaje también, aparte, porque el lenguaje evidentemente a nosotros nos permite dar a conocer lo que finalmente pensamos.
Y uno se da cuenta que, claro, la mujer que está en la casa o la que tiene un trabajo, y muchas veces nadie cuestiona el por qué, nadie, o sea, juzgamos. Y sobre todo eso, hacemos un juicio de valor respecto de lo que hace o no hace, pero nunca cuestionamos el por qué estamos con las condiciones que estamos las mujeres, porque el caso de las mujeres son cientos. Son miles de mujeres que están en la misma situación. Y nadie busca estar fuera o dentro del mundo laboral. Es una cuestión. Las que tomamos decisiones finalmente en la vida somos nosotras. Y las tomamos en función de evitar, digamos, el que se generen situaciones que a lo mejor nos van a provocar cosas mayores. Porque finalmente cuando ocurre, esta situación pasa por cuando uno forma un hogar. Ahí es donde estamos complicadas generalmente porque los hijos siempre quedan a cargo de la mujer. Nosotras somos las que tenemos que asumir la crianza de los hijos. El hombre tiende a desaparecer de la vida cuando no construye el hogar con uno. Y todo esto pasa a generar los conflictos personales, porque tener hijos, yo creo que ese es otro tema que no hemos tocado acá. El tener hijos a nosotras nos complica mucho la vida de repente cuando no tenemos esa pareja que tiene que estar al lado de nosotras. Entonces nos obligan a construir todo esto solas y muy pocas veces, a veces tenemos estos apoyos familiares que son redes que finalmente tenemos que empezar a construir todas nosotras, porque nos damos cuenta de que el colegio puede ser una red de apoyo, porque nos va a permitir salir al mundo laboral y trabajar y alimentar nuestro hijo, construir el desarrollo de nuestro hijo o hija. Pero tenemos una situación de que el hombre no asume con nosotros al mismo nivel, estando al lado y no estando. Y en ese sentido se nos juzga, y no tan solo nosotros, los hombres a nosotras también tenemos un problema aquí de cómo miramos el trabajo, como que valoramos lo que hacemos cada una en lo individual, pero no valoramos lo que pasa con la otra al frente. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, de los que tenemos, en algún momento nos tocó el tema de los cuidados de papás que están, en algún momento dejaron de tener habilidades en la vida que les permitía estar bien o resolver la vida bien. Tuvimos que decidir, alguien tuvo que decidir en la familia quién seguía trabajando y quién no. Y esa es una situación, y generalmente son las mujeres las que tenemos que la decisión. El hombre ni siquiera lo piensa, como que asume que es una responsabilidad de nosotras. Entonces sí comparto contigo que el tema del trabajo es trabajo donde sea, lo que hagamos es un trabajo. Pero es como te decía al principio también, esto es un cambio cultural, la gente tenemos que conversar los temas para que se den los cambios, si no nos vamos a quedar con nuestra propia opinión y nada más. Eso, gracias. ¿Alguien más de los que está o de las que está? Karin, ¿le puede pasar, Pablo, por favor, el micrófono a Karin? Gracias. Muchas gracias a la Asociación de Magistradas Chilenas y a las expositoras que nos han acompañado hoy. El trabajo y previsión social por permitir también escuchar y conocer la visión de las empleadas y empleados del Poder Judicial, especialmente de esta regional, Concepción Arauco, que hemos trabajado arduamente en materias de cuidados y hemos tenido también interrelación con otras regionales del país en donde evidenciamos fuerte que se ha hecho en teletrabajo, en cuidados y en también visibilizar el tema de las brechas salariales. Aprovechando que está la Seremi de Trabajo acá, que está nuestra presidenta de la Corte, y también que son materias que hemos ido conversando de todo lo que se va viviendo en el día a día en el Poder Judicial y en los sectores públicos, pasa que nos permea por estas estructuras tan rígidas en materia de carrera funcionaria, la sensibilización en materia de ingresos. Somos de la misma manera que un hombre para optar un trabajo, porque el hombre va a tener muchos más pergaminos en su currículum que una mujer, y esa mujer no los tiene quizás porque pudo o quizás se postergó, en la mayoría de los casos, por la maternidad.
Entonces la maternidad sigue siendo un tema que a nosotros nos va complicando en el cursus honorum. Al momento de postular o al momento de la calificación, a lo mejor yo voy a estar estereotipada de mala funcionaria porque no tengo la disponibilidad de asistir a más trabajo o quedarme más horas de trabajo que un hombre. Y eso sigue permeando. Entonces hay temas de carrera estructural que siguen sin resolverse en la interna, en todos los sectores públicos, no solamente como algo que se aprecie. Ahí sí. Bueno, entonces decía que para nosotros en este momento estar siendo evaluadas permanentemente en concursos para optar a cargos y que las personas que nos están evaluando, psicólogos, que pasamos 3 etapas solamente de evaluaciones psicológicas y también en estos procesos los magistrados y magistradas entiendo que también se le están haciendo estas evaluaciones, las personas que nos evalúan no tienen sensibilización en género. En el romantizar también la maternidad al volver al trabajo. Claro, es bueno volver, incorporarse, retomar las funciones, pero ¿tenemos lactarios? ¿O tenemos que ir a sacarnos la leche al baño? ¿Estará bien eso? Entonces, esos cuestionamientos nosotros los hacemos profundamente y queremos seguirlos trabajando hoy con mayor fuerza que nunca. Valoramos inmensamente el trabajo que está reflejado en ese librito color lila. Estamos ahí presentes y vamos a seguir bregando porque estas inmensas diferencias que aún existen podamos irlas acotando cada vez más. Así es que gracias y espero que podamos ser parte prontamente de trabajos más orientados también a la carrera funcionaria y perspectiva de género. Lo mismo los salarios y perspectiva de género en el sector público. Gracias. Muchas gracias, Karin. No sé si quiere... Yo quiero decir algo respecto a eso porque, bueno, igual daría para otro seminario, pero creo que también, y nos afecta bastante a quienes trabajaban en el Poder Judicial, funcionarias, juezas, profesionales, el hecho de que hoy día tengamos un sistema de promoción, ascenso o de ingreso que efectivamente siga entendiendo los méritos con el discurso, con los presupuestos patriarcales. Ciertos presupuestos para construir un mérito que solamente pueden cumplir el género masculino. O sea, cuando hablamos de que tenemos un puntaje para capacitaciones, magíster, diplomado, etcétera. ¿Quién los pueden cumplir? Los que no están criando y pueden dedicar tiempo a hacer muchos estudios de posgrado. Antigüedad, también valorada en nuestros mismos rankings de ingresos. ¿Quién tiene más antigüedad? Quienes no han tenido estas lagunas, estos lapsus, estas postergaciones laborales por dedicarse a la maternidad. Entonces, mientras no cambiemos este falso discurso del mérito que está construido con presupuestos, que solamente puede cumplir un lado, un hemisferio de la sociedad, y específicamente el hemisferio masculino, evidentemente no vamos a poder tampoco dentro del Poder Judicial y dentro de muchas instituciones y empresas públicas y privadas construir las verdaderas posibilidades que tiene una mujer. Y la otra vez me decían, ya, pero ¿cómo? Bueno, o sea, perdón, si tengo efectivamente ya, si ustedes creen que el mérito es académico, a ese magíster que tiene una mujer no le voy a dar los 10 puntos, los mismos que tiene un hombre, entonces le voy a dar 30 puntos. ¿Ya? A esa antigüedad la voy a publicitar multiplicar por 2 o por 3. Incluso voy a subir, así como subimos la previsión, la jubilación por cada niño, voy a subir el puntaje laboral en esa misma encuesta por cada número de niños que tiene esta mujer que aún así pudo ingresar y mantenerse en el mundo del trabajo. Entonces, creo que ese es un tremendo trabajo, volver, como decía Karen, a tratar desde dentro, de construir presupuestos del mérito que no son tales y incorporar dentro de esos mismos presupuestos entonces una perspectiva de género que permita que eso también sean posibles de cumplir por quienes somos las mujeres que trabajamos en estos servicios. Eso nomás quería decir. Gracias, Carola. No sé si hay más. Anita. Anita. Gracias. Quería aprovechar de magistrado porque realmente la conferencia estuvo muy buena. Mejor, no sé si ahora parece que no se ya. Ahora sí. Ahora sí. Mejor, en el día a día los dejamos de lado y los normalizamos, y la verdad es que
es súper abrumador todo lo que expusieron, es sumamente abrumador. O sea, yo quedé como... Sí, cortito. Hace años atrás, cuando se empezó a trabajar en la Universidad de Concepción, en la Facultad de Derecho, sobre el protocolo de acceso a la justicia con perspectiva de género, nos llamaron algunas juezas a participar en como un focus group o mesas así como para levantar aspectos que considerábamos podían ser plasmados en este trabajo. Y me acuerdo que cuando me invitaron a participar, me empezaron a preguntar y yo, la verdad, es que muy ingenuamente, inocentemente encontraba que mi lugar de trabajo estaba perfecto, que no había sufrido nunca ningún tipo de discriminación de género. Y luego, a medida que fue pasando el tiempo y a medida que uno va abordando estos temas y a medida que uno va estudiando, conociendo realidad, se da cuenta que uno normaliza tantas cosas que no son normales, por las cuales hay que luchar, por las que tenemos que las mujeres estar en el día a día lidiando y no abandonar. Y yo encuentro que estas instancias son sumamente importantes para eso, para visibilizar esas cuestiones que nosotras mismas en el día a día normalizamos. Entonces, yo creo que en el Poder Judicial se está trabajando hace bastante tiempo sobre perspectiva de género para el acceso a la justicia, para fallar con perspectiva de género, y esto también es otro aspecto más que dice relación con nuestro mundo laboral, así es que yo por mi parte agradezco mucho la organización, la conferencia, a las expositoras y seguir adelante. Me llama sumamente la atención que, pero en realidad no tanto, que al final habemos puras o casi puras mujeres hoy día. No sé cuántas estarán conectadas, en el pero Zoom casi puras mujeres. Sí, casi también, puras mujeres, en el Zoom, entonces puras otro mujeres. punto más para sumar Y a abuelas la... Así es que, bueno, Sí. desde cada uno desde su vereda, hacer los aportes pertinentes. Muchas gracias a todas. Gracias, Anita. No sé si alguien quiere... acá adelante y después, Dalila, por favor. Hola, ¿se escucha? Sí. Bueno, yo soy Bárbara Monsalve, soy la encargada de la Oficina Municipal de la Mujer de acá de la Municipalidad de Concepción. La verdad, primero que todo, agradecer la invitación y agradecer a la expositora, me pareció excelente la exposición de ambas. Y en realidad nos plantea un desafío como gobierno local de cómo podemos hacer la bajada de todas estas políticas públicas que se están implementando a nivel central dentro del gobierno local, porque nosotros, claro, tenemos programas que incentivamos, por ejemplo, la autonomía económica de las mujeres en relación al trabajo, la incorporación de las mujeres en el mundo laboral, también el emprendimiento, pero también nos presentan la dificultad que la mayoría de las mujeres optan por generar emprendimientos por lo mismo, por la informalidad, porque pueden manejar su horario. Y yo digo, ¿ese es el camino que tenemos que llevar o tenemos que llevarla hacia la formalidad, hacia poder tener seguridad laboral, estabilidad laboral? Entonces también digo, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo nosotros como gobierno local podemos incentivar una mayor seguridad social para todas aquellas mujeres? Me voy con más dudas que respuestas después de esta exposición, pero dudas que me plantean generar políticas públicas hacia el futuro que nos incentive o que logre dar esta seguridad social. También muchas veces con las políticas públicas, por ejemplo, lo que comentaba de las mujeres dentro de la locomoción colectiva. Nosotros solamente, por ejemplo, en ese caso pudimos derivar alrededor de 5 mujeres porque se piensa en la licencia profesional, pero ¿qué pasa? Que las mujeres no tienen la licencia clase B. Entonces no podemos darle un curso de licencia profesional a todas aquellas mujeres que primero no tienen cuarto medio, segundo no tienen la licencia clase B, es decir, no pueden, no tienen la antigüedad para optar a esta otra licencia. Entonces, yo digo, ¿estamos haciendo bien las políticas públicas? Sí, pero todavía nos falta un trecho importante de la transversalización del enfoque de género, de que podamos realmente decir que la población piensa en el concepto de género. Pero sin duda se agradece todo lo que se está haciendo, todos los esfuerzos a nivel del gobierno central para la incorporación de las mujeres en todo el quehacer público del país. Así que bueno, si es que alguna de ustedes me pudiera dar tips de cómo plantear políticas públicas desde el gobierno central hacia el gobierno local en materia de incorporar más mujeres al mundo laboral o de cómo podemos asegurar algún tipo de estabilidad para las mujeres de nuestra comuna,
sería ideal para mí, me lo llevaría como tarea para el resto del semestre. Más que estamos trabajando en la agenda local con enfoque de género, así que muchas gracias. Muchas gracias. Sí, le vamos a dar la palabra a Dalila. Me gustaría por mientras decir que la información que Daniela nos compartió, que el informe de acompañamiento está disponible en web, y hay también en curso unos diálogos sociales sobre cuidados que está desempeñando el Ministerio de Desarrollo Social, que también tienen en el Ministerio de Desarrollo Social web con esta información acerca del trabajo de cuidados que te puede servir como de insumo para eso. Gracias. Dalila, parece que no está prendido el micrófono. Sí, ahora sí. Es que ya no escucha. Me quiero adherir a lo que indicó Karin con respecto a la incorporación a la vida laboral a través del juicio. Que nosotros a veces como empleados judicial sentimos que nos ponen un techo de cristal en cuanto a la edad. No tocaron acá lo que significa la limitancia de la edad en la mujer en la vida profesional. Nos pone inmediatamente el techo, somos inservibles y a la hora que nos llega la menopausia ya no servimos para nada porque nos cambia nuestra estructura física. Entonces, nos ponen en el techo de cristal tanto la edad como la parte física, de estereotipos. Yo se considera profesional. Una mujer de 50 años no sirve el servicio público, no sirve la empresa, por lo tanto tenemos que invisibilizarla y mandarla en un rinconcito para que luego presente y se quede. Yo quiero tocar ese tema, porque el techo de cristal. Segundo tema, un regalo. No está nuevamente terminando y menoscabando con algo. Gracias, Dalila. ¿Sí? Ya, vamos a dar estas dos últimas palabras, atrás y acá adelante. Hola, ¿se escucha? Sí. Bueno, formo parte de Corafem. Nosotras desde la asociación Se corta. lo que ustedes dijeron, de esto dialogan mucho, ambas. El micrófono se corta. Sí, espérate. Sí, hay que enfocar el micrófono como bien directamente a la boca porque no... Pero yo creo que el micrófono se está cortando. A ver, revísalo, Paolo. Sí. No se escucha. No, ahí no suena nada. Sí, quizás se le acabó la pila. Es un boicot del patriarcado. La pila patriarcal. No, si no se escucha. ¿Viste? Paolo, si no se escucha. O sí, si puedes acercarte al micrófono de acá adelante, más sencillo. No se preocupen. Bueno, me presento nuevamente, mi nombre es Camila, formo parte de Corafem y nosotros desde la Asociación Civil vemos mucho cómo dialogan el tema de los cuidados con el tema de la pensión económica y el tema de la compensación económica. Creo que también se refiere mucho a la primera pregunta, el cómo vamos a plasmar en el Poder Judicial y en las resoluciones cómo implementar esto, porque es súper importante las políticas públicas, pero creo que tiene que haber todos estos sectores esta bajada. Y creo que eso a nosotros como abogadas feministas nos preocupa mucho, que efectivamente ya se reconozcan los cuidados, pero cómo esos cuidados se van a reconocer en las sentencias. Y creo que eso es muy importante. Nosotras vemos como la compensación económica es perfecto, ella cuidó, ya, reconozcamos el cuidado, pero es que él no tiene dinero.
Entonces quedamos hasta que él no tiene dinero, le reconocemos que ella cuidó, pero en definitiva no la estamos cuidando, no la estamos protegiendo. Entonces consideramos que eso es muy relevante a la hora de el día de mañana bajar esto de los cuidados. Eso queríamos mencionar como consulta y como comentario. Muchas gracias por la exposición. Muchas gracias. Y había acá adelante también, si puede pasar, por favor. Pasa el proscenio. Bueno, quiero saludarlas a todas, a todos. La verdad que quiero dar un agradecimiento muy especial a la Asociación de Magistradas Chilenas. Yo, antes de asumir mi cargo como directora regional del trabajo, acá en Biobío, el 1 de febrero, fui y durante casi 15 años abogada litigante en materia laboral, y la verdad que tengo que reconocer que he sido fans de Machis, ya que la labor que ustedes desarrollan, ¿cierto?, magistrada chilena, siempre desde el punto de vista del enfoque de género llevan mucho tiempo con este tema, no es algo nuevo, pero en la región, especialmente aquí en Biobío, siempre ha sido difícil. Me imagino si en Santiago, ¿cierto?, siempre está un nivel de la sociedad más conservadora, imagínense cómo es en regiones. Quiero recordar un hito que causó para mí y en algunos colegas varones sobre todo, no sé si algunas se acordarán, cuando en los pasillos de la Corte de Apelaciones se visibilizaron algunas fotografías, ¿cierto?, con los rostros y los hombros de algunas funcionarias del Poder Judicial acá en la región. Un escándalo para muchos colegas mientras esperábamos ahí alegar, ¿cierto? Pero yo encontré que fue un acto potente de visibilizar a las mujeres en el Poder Judicial, en la región. O sea, yo creo que eso jamás nadie lo olvidó. Desde ahí que creo que soy fan de la asociación. Así que quiero saludarlas, quiero también felicitar la gestión de doña Carola Rivas, que además no olvidemos que entiendo que hoy deja, ¿cierto?, la presidencia de la asociación, así que también en ese sentido quiero felicitar su gestión, pero también quiero felicitar la exposición de Daniela López, de la Seremi Sandra Quintana. La verdad que me siento muy orgullosa de pertenecer como servicio al Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y solamente hacer una acotación de lo importante que es abordar la ley de las 40 horas con el enfoque de género. ¿Qué importancia tiene? Porque la verdad es que también hemos visto varios varones, ¿cierto?, hablando desde el mundo del trabajo, pero desde lo masculino, ¿cierto? Pero no de la relevancia que tiene desde el enfoque de género, desde los lentes de género. Así que le voy a pedir a la colega que me deje la presentación, porque precisamente la próxima semana tengo que hacer algunas actividades de difusión. Así que de verdad, muchas gracias por esta actividad. Muchas gracias. Gracias. Si quiere, ¿No? la Daniela quería hacer un cierre. Sí, un cierre. Sí, Solo Daniela. para cerrar, anoté varias ideas. Bueno, yo en general estoy muy de acuerdo con todas las palabras que se establecieron. Me gustaría como dejar un par de mensajes. Primero, yo soy una defensora absoluta del diálogo social democrático. Y creo que estas instancias son las que permiten que dejemos de fraccionarnos como sociedad. Si en verdad nuestras vidas no son así, yo siempre lo explico como muy en simple. Yo no soy mamá hasta las 9 de la mañana, no soy lesbiana hasta las 5 de la tarde, no soy trabajadora hasta las 6 de la tarde, soy toda esa complejidad a la vez. Y así deberíamos mirar nuestra gestión, digamos, cuando hacemos políticas públicas. Entonces, mi primer llamado en los tiempos en que estamos, pensando, por ejemplo, en el ataque a la paridad, qué importante es la perspectiva de género, qué importante es la perspectiva de género para la justicia y para la igualdad, valores esenciales de un Estado de Derecho, que nunca deberíamos permitir que se retroceda. Ese es mi primer llamado. Segundo, la perspectiva de género no es solo una sensibilidad, la perspectiva de género se estudia. Y se estudia a cabalidad, es investigación, es metodología, es la posibilidad de generar nuevos conocimientos científicos en todas las áreas de la sociedad. Tenemos que formarnos, porque eso permite que las instituciones lleguen a toda la población, no a un 50%, a toda, y en ese contexto tengan legitimidad. En otro sentido, mirar el trabajo desde la perspectiva de género es
profundamente necesario, porque el trabajo en general es el principal instrumento de integración social. Nunca tenemos que olvidar eso. Cuando no hay trabajo, cuando se pierde el trabajo, las familias entran en crisis, no nos podemos sostener. Más en sociedades como las nuestras, que todo se traduce en mercado, en que todo lo tengo que pagar de alguna manera u otra. Si negamos el trabajo, estamos empujando la feminización de la pobreza de la población en general, la exclusión y todos los fenómenos asociados a la desigualdad. El trabajo es algo muy importante que siempre tenemos que mirar desde todas las perspectivas porque nos permite caminar en integración social y en paz social. Son condiciones de vida, trabajamos para vivir. Eso es una realidad. Nos gustaría más hacerlo al revés, pero seguimos en eso. Esperemos que las 40 horas nos ayuden también en mejor calidad de vida familiar. Por esa parte. Por otra parte, lo que señalaban allá, sí salieron en las voces de mujeres de lo que tenía que ver con el cuidado de personas mayores, asociadas a mujeres que cuidan, y también a la edad de las mujeres cuando van avanzando. En términos muy honestos, lo que pudimos avanzar en general fue extender la herramienta del teletrabajo, digamos, a todo ese sector como la trayectoria de vida. Pero es un desafío tan grande, porque además la población mundial está envejeciendo. Eso es algo que está ocurriendo. Y ahí nuestro mayor diálogo, bueno, quienes participaron en la mesa lo saben, como Anne Hood, que fue unas protagonistas muy esenciales en el debate, es que hay que hacer trabajo interministerial, pues hay que mover al Estado entero, en toda su constitución. Entonces necesitamos ir generando sistemas de socialización del cuidado. ¿A qué se refiere a eso? Sistema Nacional de Cuidado. Y ahí nosotros lo que hicimos fue entregar este librito que después voy a pasar a hacer una entrega. Fue entregar esta sistematización a favor del Sistema Nacional de Cuidados para que ellas puedan también tomar ya estos diálogos. Y ojo, el Ministerio de Desarrollo Social está haciendo diálogos sociales. Ya van más de 3.000 inscritos a nivel nacional. Imagínense la importancia de esto. Y ahí también se está viendo esta perspectiva. Ahora, a nosotros nos gustaría mucho como Ministerio del Trabajo seguir profundizando. A mí me quedan deudas también con muchas mujeres. ¿En qué sentido? Mirar el machismo en el sindicalismo, que es un tema. Ahí vamos a lanzar un nuevo estudio. Y también lo que tiene que ver con el curso de la vida y los cuidados, que es lo que nos señalaban acá a propósito de cómo esa invisibilización esté hecho. Miremoslo en términos más generales. Parece que la mujer siempre fuera problemática, ¿o no? ¿Pero por qué? Estereotipos de género, importante asociado a lo que nos castigan en torno a los cuidados. Bueno, y terminando con últimas ideas. En mi otra versión de abogada litigante en su momento, el mundo del derecho tiene mucho que hacer. Y yo diría que una de las grandes tareas acá para valorar, reconocer y redistribuir el trabajo de cuidados, haciendo una corresponsabilidad social, por ejemplo, desde el Poder Judicial, es sacarse los estereotipos de género. En las pensiones de alimento, en la compensación económica, en todas las áreas del derecho. Entonces, ¿ves cuando llega una mujer en vez de decirles que usted no trabaja, es dueña de casa? Eso es un estereotipo de género, porque ella ha trabajado toda su vida. Es distinto que no haya ingresado al mercado laboral. Pero ya toda su vida, incluso hay mujeres que llegan a tal nivel de cuidado que aprenden cuidados específicos de salud en los CEFAM con su familia. Entonces, partamos sacándonos los estereotipos. No es que ella no trabaje, no es que ella no haga nada, ella trabaja y trabaja intensamente. Y según lo que dicen los estudios, llegamos al 26% del PIB. Y además, el cuidado no te permite tener jornada, entonces trabajamos 24/7. Y además no podemos jubilarnos del cuidado, entonces chuta. Partamos como sacándonos los estereotipos de género y podemos contribuir al reconocimiento, a la valoración y a la redistribución equitativa. Y por otra parte, los estereotipos también le pegan a las masculinidades. Esto es socialización. Hay hombres todavía muy minoritarios, lamentablemente, y se los contaba en este estudio que la preocupación principal era el Internet, mientras las mujeres que estaban mayormente agobiadas. Hay nuevas masculinidades intentando integrarse concretamente y también hay que visibilizar eso. ¿Por qué? Porque cuando quieren cumplir ese rol más corresponsable también son castigados laboralmente. Yo tengo casos en el ministerio en que quieren pedir, por ejemplo, postnatal y se les niega ese proceso, lo tiene que hacer tu mujer. Cuando quieren establecer en el trabajo su sistema de cuidado compartido y, por ejemplo, acceder a estos derechos de corresponsabilidad,
pero si eso es problema de las mujeres, tú tenés que estar acá. O si no, bueno, dedícate a eso, pero no sueñes con llegar a una jefatura, porque no estás disponible 24/7. También es un castigo a esas masculinidades que quieren romper con esa estructura clásica de me desligo de los cuidados, abandono los cuidados. Y eso es súper importante también porque necesitamos caminar en una corresponsabilidad entre géneros acerca de la socialización del cuidado. Eso, yo creo que, el último mensaje que les puedo decir, que además todas estas medidas que entrega la perspectiva de género no son privilegios, como nos quisieron decir ahora cuando cuestionaron la paridad. No son privilegios. Porque si hubiesen sido privilegios, estos debates serían los preponderantes en los libros de historia, en los estudios económicos, en la política, etc. Y no estaríamos recién dándonos cuenta de algo que ha existido toda la vida. Si las mujeres en el mundo del trabajo remunerado hemos existido toda la vida. De hecho, hemos sido pioneras en muchas luchas, digamos, obreras para mejorar condiciones. El pan, el trabajo, son luchas bastante femeninas e invisibilizadas en fábricas. Entonces, en ese sentido, mi último llamado es: valoremos mucho la perspectiva de género, formémonos en perspectiva de género y no retrocedamos en perspectiva de género. Eso. Muchas gracias, Daniela. Nuevamente, muchas gracias a la Seremi. Gracias también a todas las que colaboraron con sus intervenciones. Nos sirve esto para darnos cuenta que el trabajo de cuidados es muy gravitante, es sumamente importante en la vida de las mujeres. Según datos de ONU Mujeres, ocupa aproximadamente 10 años y en la vida de los hombres apenas 4. La diferencia es abismante, más del doble del tiempo de la vida de las mujeres está en comparación a la vida, al tiempo que de su vida dedican los hombres al cuidado. Demuestra en el fondo que es una actividad mayormente femenina, que además genera perjuicios en nuestra carrera, en nuestro desarrollo académico o de la naturaleza que sea, y que es un trabajo que tiene una finalidad que es sumamente importante, porque en el caso, por ejemplo, de la crianza y el cuidado de los menores, de los niños, niñas y adolescentes, estamos dedicándonos a criar a la futura fuerza de trabajo. Entonces, además, este costo que estamos asumiendo las mujeres es para favorecer este mismo sistema. Tiene que de alguna forma reconocerse y de alguna forma retribuirse. Bueno, como ya les señalé, la información está en las webs del Ministerio del Trabajo, en la Subsecretaría del Trabajo, y la pueden acceder, y también pueden al final de esta conferencia acercarse a los que estén acá, Daniela, y conversar con ella más profundamente algunos temas, y los que necesiten contacto pueden también escribir a las redes de Magistradas Chilenas o del Instituto de Estudios Judiciales en la página donde que guardar esta conferencia. Voy entonces a darle la palabra a Carola, quien en su calidad de presidenta de esta asociación y que concluye su ciclo de presidencia, va a rendir su cuenta pública y dar cuenta también del balance de la asociación.